Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a un día más en este sendero. Mi nombre es Bernardo, si aún no me conoces, y muchas gracias por estar aquí conmigo compartiendo este espacio el día de hoy, en el que hablaremos del espejo de la realidad, un tema que ya hemos tocado en episodios anteriores. Es necesario tocarlo y de hecho de esto se va a tratar todo, todo este proyecto. Realmente hablamos de esto, del espejo de la realidad, que incluso podemos quitarle el espejo y dejarle solo la realidad, ¿no? La realidad, ¿con qué nos referimos con el espejo de la realidad? Empecemos con que nuestra percepción del mundo es nuestra realidad. La forma en la que percibimos determina cómo nosotros definimos la realidad. La realidad no va a ser aquello que nosotros no pensemos que es la realidad, al menos para nuestra percepción subjetiva. Para nosotros, nuestra verdad va a ser lo que pensemos que es la verdad. Entonces, depende de lo que nosotros le pongamos atención, lo que vayamos aprendiendo, estas opiniones que se convierten en creencias, que se convierten en convicciones, es lo que determina nuestro paradigma, nuestras ideas acerca de lo que es y cómo funciona el mundo real. Y hablando de las creencias, las convicciones, eh, una convicción es una serie de creencias o una creencia que ya está muy establecida, a la que ya le pusimos mucha energía y que incluso hemos comprobado en este mundo físico, por eso de que le ponemos atención a ello. Ahorita hablaremos de eso, pero son esta serie de creencias, este pensamiento que tenemos ya muy incrustado en nuestro interior. Es algo que creemos firmemente y cambiarlo evidentemente es complicado, porque es algo que hemos formado con mucha fuerza, tiene mucha estructura, mucho cimiento y es difícil derrumbarla. Pero con todo esto que hemos hablado aquí, con todas estas ideas que hemos desarrollado acerca de que todo es energía, de que realmente la materia solo es una forma que nuestro cerebro interpreta el mundo exterior para que podamos convivir con él en esta etapa de nuestra existencia. Ajá. Entonces, que no veamos cosas no significa que no estén ahí. Recordemos que en el campo cuántico, en este campo de posibilidades, existe todo en todos lados al mismo tiempo. Entonces, en este preciso momento donde yo estoy, donde tú estás, donde está quien sea, hay un campo infinito de posibilidades alrededor y en el interior. Aquí vamos a diferenciar entre el exterior e interior para que sea más fácil, pero en realidad no hay un interior y no hay un exterior, porque como la materia es una ilusión, también nuestro cuerpo lo es, también nuestra división con el entorno lo es. Todo es uno, pero para fines prácticos vamos a dividir interior y exterior. Entonces, eh, todo aquello que ya puede existir en todos lados y esto existe al mismo tiempo en todos lados como una probabilidad. Entonces, ¿qué es esto? ¿No? Son campos atractores de energía. ¿Qué son los campos atractores de energía? Precisamente estos campos invisibles que están presentes en todos lados al mismo tiempo, que vibran en determinada frecuencia. Hay campos atractores que son bastante altos en su vibración, en su frecuencia, y otros un poco más bajos. Y esto se relaciona con lo que hablábamos en el episodio de las emociones y los estados de conciencia. Dependiendo del estado de conciencia en el que vibremos, la emoción que predomine en nuestra forma de pensar, o más bien la emoción que predomine en nuestra vida, va a ser aquella que conectemos con determinado campo atractor con la misma vibración y se va a presentar en nuestra vida esta percepción. Esto también es algo que habla el doctor David R. Hawkins en su libro El poder frente a la fuerza. Les recomiendo que le den una ojeada. Está bueno, está muy interesante. Entonces nosotros, dependiendo de lo que le pongamos atención, dependiendo de lo que pensemos la mayor parte del tiempo, lo que sintamos, nos vamos a conectar con uno u otro campo atractor de energía. Todos estamos conectados con diferentes campos, porque tenemos varias emociones, varios pensamientos, varias ideas, varias convicciones. Sin embargo, va a haber algún campo que esté predominando, que estemos más conectados, que esté predominando nuestra realidad, porque es algo que nosotros vibramos más frecuentemente. Y es lo mismo de lo que hablábamos esa vez, refiriéndonos a los estados de conciencia. Si nosotros estamos en un estado de conciencia de ira, de rencor, por ejemplo, o estamos en un estado de conciencia de vergüenza
o estamos en un estado de felicidad, de amor, de paz, que ya son más elevados, eso es con lo que nos vamos a conectar, dependiendo donde estemos la mayor parte de nuestro tiempo. ¿Ok? Y aquí quiero abordar un tema que puede ser un poco eh, sensible, un poco complicado, pero es acerca de la situación de la humanidad actual. La humanidad está conectada en general a campos atractores de energía de no tan alta frecuencia. ¿Sí? Estamos conectados, si se dan cuenta, con el miedo, por todo lo que pasa, ¿no? Pero también esto es algo que hemos generado. Estamos conectados con la ira, estamos conectados con la tristeza, con estados de estrés, de ansiedad constante, el miedo, ¿no? De vergüenza incluso. Y esto no es responsabilidad solo de los altos mandos del sistema, no. Este sistema, esto como estamos, es resultado de toda la humanidad, de cómo se ha comportado toda la humanidad en su conjunto. Toda la humanidad es responsable en su conjunto, somos responsables en nuestro conjunto de cómo estamos viviendo en este momento, de qué campos atractores nos conectamos como humanidad, como masa, como sociedad, ¿sí? Y esto no quiere decir que yo esté de acuerdo con el sistema en que estamos, que estoy de acuerdo con cómo se manejan las cosas, no. Precisamente por eso digo que estamos conectados a atractores de baja frecuencia, porque nos encontramos en un estado o en estados en los que no se puede llamar muchas veces una buena calidad de vida para muchos de nosotros. Vemos lo que pasa, vemos las guerras, vemos la situación de hambre, por ejemplo, vemos la inseguridad en las calles. Y esto es resultado a una contribución de toda la humanidad hacia allá, que sí hay personas que controlan, por así decirlo, el mundo. Es cierto que nos manejan con miedo, pero no nos podrían manejar con eso si nosotros no estuviéramos conectados a esos campos atractores. Realmente el sistema que tenemos actualmente sobrevive gracias a todos los que estamos abajo de ese sistema, ¿no? Gracias a todos los que formamos la base, que es pues, por ejemplo, hablemos de cualquier empresa, cualquier comercio, lo que sea, cualquier empresa de venta de algún producto. Esa empresa realmente no podría sobrevivir si nosotros no le compráramos. Y no estoy diciendo que no tengamos que comprarles a las grandes empresas y boicotemos. No, quizá algunas que no, que probablemente nos estén atrapando en estos estados de conciencia podría ser, pero me refiero a que tomemos en cuenta, dejemos de victimizarnos echándole la culpa a los políticos y al gobierno y a todo, y asumamos que como humanidad hemos caído en estos estados de conciencia, hemos caído en esta situación, porque todos en nuestro conjunto nos hemos alineado, nos hemos dedicado a enseñar a nuestros hijos y hemos sido enseñados, evidentemente, a vivir en estados de miedo, de enojo, de competición constante, de orgullo, de mucho, mucho, mucho ego. Y eso es lo que nos está frenando. Realmente si queremos un cambio en el mundo, y esto es un cliché, pero pienso que es cierto, si queremos un cambio en el mundo tenemos que empezar cambiando nosotros, porque siguiendo con estas ideas nosotros afectamos a la totalidad. Si nosotros mejoramos nuestro estado de conciencia, si nosotros subimos la frecuencia de nuestro estado de conciencia, va a beneficiar en cierta parte al estado de conciencia de la humanidad en su conjunto. Y eso es un aporte. Es algo bastante complejo, pero todos somos uno, formamos parte de uno, y si uno avanza, el todo avanza. Si uno retrocede, el todo retrocede. Sin embargo, en esta experiencia que tenemos nosotros individual, de libre albedrío, podemos decidir si queremos dedicarnos a elevar estos estados de conciencia y a formar una calidad de vida buena, dejando de victimizarnos, dejando de echar la culpa a los demás y realmente conectando con estos campos atractores de energía que están ahí, aunque vivamos en este sistema, tenemos la oportunidad de conectar con campos atractores de energía de más alta frecuencia y experimentar la vida acorde a esos campos morfogenéticos se llaman. Así podemos generar un cambio, y por eso estamos aquí, para ir cambiando, entre comillas, uno por uno y haciendo una masa que apoye y que realmente contribuya al despertar general, al gran despertar, como se llama en la espiritualidad. ¿Cómo nos alineamos a campos atractores de alta frecuencia?
dirigiendo nuestra atención a ellos. Hemos hablado que el dirigir nuestra atención hacia algún punto significa que estamos poniendo nuestra energía en ese punto. Y donde estemos poniendo la atención la mayor parte de nuestro tiempo, es el estado de conciencia que vamos a reflejar nosotros en su mayoría. Esto no significa que de repente no podamos sentirnos tristes o sentir un poco de enojo, sentir incluso vergüenza, sentir, no lo sé, ansiedad, tristeza. Significa que vamos a poder manejar eso, esos estados de conciencia, precisamente con mucha conciencia, con atención, los observamos, los aceptamos, investigamos qué es lo que nos quieren decir. Decíamos en ese episodio de las emociones que son como maestras, que nos enseñan algo, que realmente nos quieren decir algo que pasa en nuestra vida, esas emociones. Hay que tomarlas en cuenta, no hay que intentar reprimirlas, pero hay que redirigirlas, hay que canalizarlas y tratar de estar la mayor parte de nuestro tiempo en un estado emocional de conciencia en el que realmente queramos estar. Y así es como conectamos con estos campos atractores. No es más que el pensamiento y la emoción. Esto puede ser algo que nos cueste trabajo entender porque está un poco alejado o muy alejado del paradigma que tenemos todavía actualmente, que ya está cambiando afortunadamente, pero que todavía está muy presente, en el que las emociones tienen un papel que están ahí, pero nada más están ahí. Y muchas veces ni les hacemos caso y como si no importaran. Ahora sabemos que tienen mucha importancia y esto lo sabían muchos pueblos antes, se sabe en la humanidad desde hace miles y miles de años. Sin embargo, tenemos que retomar estos pensamientos, tenemos que conectarnos con esos campos si queremos poder mejorar, si no queremos autodestruirnos como civilización y poder seguir, poder avanzar, poder evolucionar, poder revolucionar nuestra conciencia. ¿Sí? Y otra cosa, algo que puede causar un poco de duda. A mí me causaba un poco de duda esto, hace poco tiempo incluso, que decía, bueno, realmente yo para poder alcanzar estados de conciencia elevados, para poder iluminarme, por así decirlo, despertar con mayor facilidad, tengo que aislarme de la sociedad, es decir, irme a meditar al campo, a la montaña y no regresar en 2 años para estar lejos de la sociedad y poder así eliminar cualquier factor que me impida mi crecimiento de conciencia, cualquier obstáculo. Porque bien sabemos, ¿no?, que en nuestra vida cotidiana nos encontramos en nuestra relación con personas o vemos, por ejemplo, noticias y son puras noticias que están en un campo de energía atractor bastante de baja frecuencia. Vemos violencia, vemos enojo, vemos tristeza. Y en nuestras relaciones muchas veces quizá la situación en casa no es tan buena, muchas veces quizá no sabemos cómo salir de alguna relación que no nos está haciendo bien, muchas veces no sabemos cómo manejar ciertas situaciones que nosotros podemos llegar a pensar, al menos yo llegué a pensar como esto me está frenando en mi camino espiritual y no me está dejando avanzar. Pero tomar esa postura creo que es lo mismo que victimizarse, que el pensar que por los demás no estoy alcanzando mis objetivos. O por los demás, es culpa de los demás que yo no puedo avanzar. Y es justificarnos y decir, pues bueno, no pude porque fue su culpa de ellos, no mía. Yo estaba intentando hacer mi parte, pero ellos no me ayudaron y pues ni modo. No es culpa de ellos. No, realmente no lo es. Quizás se vuelve un poco complicado porque son situaciones complejas en las que también las otras personas tienen su libre albedrío y nosotros es algo que hay que aprender a comprender, a tener compasión y amar al otro como es, sabiendo que está en su camino, sabiendo que también quizá la ignorancia sin modo de ofensa no le permite observar que el conflicto que tiene no es con otra persona, sino consigo mismo o consigo misma. Y querer ayudarle con compasión, pero tampoco se trata de yo soy tu salvador, ¿no? Sino lo que se pueda, te ayudo, si no, me alejo de ti, pero aquí estoy disponible para poder ayudarte con lo que sepa, ¿no? Esto es lo complicado. Entonces es necesario aislarse para desarrollar la espiritualidad. No digo que sea malo irse a meditar al bosque, a la montaña,
y regresar. Para nada, esos momentos de completo silencio a solas me parece que son muy, muy, muy importantes para este desarrollo, para este autoconocimiento y para este crecimiento personal, para reflexionar, para pensar cosas, para sentir cosas conmigo mismo o conmigo misma. Pero el contacto con otras personas también nos ayuda y nos refleja. Regresando a este punto del espejo de la realidad, hablábamos ya comentamos en algún episodio, pero las demás personas también funcionan como espejos. Y si lo vemos como una ayuda, si a nosotros nos molesta lo que hace otra persona, nos afecta, nos frustra, nos llena de enojo, lo que hace otra persona, simplemente significa que hay un ego en ti, que hay algo en ti que está despertando este enojo, que está despertando esta energía, esta emoción de baja frecuencia, y que quizá tú no puedas, o bueno, sí puedes, pero quizá tú no quieras, o quizá tú no hayas identificado, no quieras aceptar, porque también no va acorde a lo que tú piensas, ¿no? Tú puedes decir como, yo soy una persona muy empática, pero puede haber rasgos en ti que te digan que llegas a ser bastante, no sé, egocéntrica, egoísta, no lo sé. Y el observar a las otras personas es algo muy, muy, muy complejo. Es algo complejo que realmente no sabría cómo explicarles al 100% porque no es algo que lleguemos a entender totalmente, como hemos dicho, pero el concepto es que las otras personas nos reflejan. Nosotros nos vemos reflejados. Y no significa que las demás personas no tengan sus problemas, no significa que las demás personas no importen, no tengan su propia vida. No lo significa eso. Pero si el defecto, entre comillas, por decirlo de alguna manera, si un ego, lo que hablábamos, los egos nos referimos a estas conductas, a estos estados emocionales que no te permiten avanzar, por decirlo de alguna forma, que te mantienen en baja frecuencia. Son estos estados emocionales en baja frecuencia, por llamarlo de alguna manera. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros, el ego de alguien más, algún yo, algún ego de otra persona, nos afecta, algún defecto de otra persona nos causa molestia a nosotros, nos causa malestar, significa que algo por ahí también está dentro de nosotros. Y también hay algo que estaba la otra vez escuchando en una clase en la que estaba de Gnosis, en la que decían que los egos buscan a los otros egos. O sea, nuestro ego busca a los egos de las demás personas. Por cuestiones que se conocen como karma, por ejemplo, nuestro ego busca relacionarse con el ego de otras personas y fortalecerse entre ellos. Muchas veces de manera incluso inconsciente, es algo que quizá puede resultar un poco loco para ti, no lo sé, pero yo lo comparto. Muchas veces nos encontramos con personas inconscientemente que nos atraen porque nuestro ego quiere enfrentarse con ese otro ego y fortalecerse mutuamente. Es lo que decíamos de la energía, busca fortalecerse. Las frecuencias se atraen, la misma frecuencia, ¿no? Quieren armonizar, quieren resonar. Entonces, cuando dejamos que nuestros egos, que estas partes de baja frecuencia choquen o se encuentren con las de baja frecuencia de otras personas y nos entregamos esa experiencia, nos dejamos que nos afecten, aquello va a hacer que eso se refuerce más y que nosotros pues caigamos quizá un escalón, no así, pero que nos retrocedamos un poquito en la lucha de quitarnos este ego, ¿no? Del crecimiento personal. Y no es tan así, ¿no? Tampoco es como de que tengas que arrepentirte, ¿no? O lamentarte, ¿no? De que no, reaccioné feo, ahora qué voy a hacer, porque ese es otro ego. Este arrepentimiento que no es desde el amor, el lamentarse, el culpabilizarse, la culpa es un ego muy potente. Y en la escala de conciencia de Hawkins está bastante abajo, no recuerdo exactamente dónde, pero sí es uno de los más bajos estados de conciencia. Si no sabes de qué hablo, la tabla de estados de conciencia de David R. Hawkins es algo que explicamos en el episodio de las emociones y los estados de conciencia, que puedes buscar en internet como tabla de estados de conciencia de David R. Hawkins y te muestra de abajo hacia arriba los estados emocionales, los estados de conciencia de menor vibración a mayor vibración y
y también puedes buscar alguna explicación de ello. Los más bajos son aquellos que debemos evitar o salir lo más pronto posible, y aquellos más altos son aquellos que debemos buscar mantenernos más tiempo. Más que nada para nuestra calidad de vida. Cada quien es libre de hacer lo que quiera. Si quieres entregarte a la ira, al deseo, al enojo, a la tristeza, a la vergüenza, porque sientes que te hace bien, ok, eres libre de hacerlo. Yo solo comparto esto, que desde mi filosofía es mantenernos en otros estados más altos de frecuencia para poder ver una calidad de vida mayor en nosotros, que se siente, que se vive, que se presenta en el espejo de la realidad. Nosotros cuando los defectos de otra persona no nos afecten para nada, va a ser un gran indicio de que nuestro estado de conciencia está en un punto muy elevado. El sentir el amor, la compasión por los demás, son estados elevadísimos de conciencia. Y de hecho, desde la gnosis, que es más o menos bueno, no más o menos, es realmente lo que nos enseñan estas escuelas esotéricas, todas estas escuelas espirituales. Desde hace mucho tiempo nos enseñan esto, ¿no? El camino para la iluminación, para el matar a los egos, para el segundo nacimiento, trata de identificar esos egos. Bueno, el primer punto es la muerte, que es la muerte del ego, la muerte de estos defectos en nosotros, la muerte de todo aquello que nos mantiene en baja frecuencia. Después es el nacimiento, que es esto que estamos diciendo, el realmente mostrar las virtudes, dejar que nuestra esencia salga y mantenernos en estados de conciencia, de amor, de paz, de felicidad, de iluminación. Y después el servicio a la humanidad, y esto es la compasión, es el amor. El servicio no como de que soy tu esclavo y trátame como quieras, no. Pero por este amor es algo que quizá no podemos entender, quizá no puedas entenderlo en este momento, quizá se luzca como algo complicado, pero el sacrificio a la humanidad se refiere a que por tanto amor, mi única meta en la vida es ayudar al despertar de la humanidad, al evolucionar, el ayudar a elevar el estado de conciencia general de la humanidad. Ese es el sacrificio por la humanidad. Quizás sacrificio suena un poco raro, un poco feo, pero sacrificio viene de sacro, oficio. Un oficio sagrado, una acción sagrada. Y sagrada porque es por el bien mío y también de todos ustedes. Y realmente yo estoy aquí, que quizá yo podría estar ya en el nirvana, ya en la iluminación, ya no tendría que regresar al plano terrenal, pero regreso porque quiero ayudar a la humanidad. Y ese es el sacrificio. Apoyar a todos los demás, a que lo más que podamos, a que eleven su estado de conciencia, a dar enseñanzas, a dar, enseñar cosas, dar herramientas para que las personas puedan comprender esto y elevar su estado de conciencia. El cómo ya sería entrar en cosas un poco más quizá extrañas en este punto, quizá entrar a cosas un poco más raras, un poco más, que se necesitaría bastante más tiempo. Pero quedémonos con esto, que realmente la realidad en la que vivimos es un reflejo de lo que tenemos dentro de nosotros, porque le ponemos atención a aquellas cosas que realmente creemos. Por eso, el estar en el momento presente, con una mente abierta, con una apertura a la experiencia, sin juicios, nos permite ampliar nuestro panorama y darnos cuenta de aquellas creencias que tenemos muy incrustadas que quizá no nos están haciendo bien. Y el poder aceptar este tipo de propuestas que digamos, ok, bueno, suena muy bien, realmente, ¿no? Porque pues, solo tengo que mantenerme en estados emotivos altos, de alta frecuencia, y así voy a iluminarme y así mi vida va a ser perfecta. Sí, se dice muy fácil y la experiencia es muy bonita hasta donde yo voy, ¿no? Pero tampoco es tan fácil. Tampoco es tan sencillo el lograr quitarnos de encima años y años de convicciones, de pensamientos, de creencias, de opiniones de los demás, de victimizarnos, de culpabilizar a otros por cosas de las que nosotros tenemos la culpa. Y bueno, es un paso que tenemos que dar, son muchos pasos que tenemos que dar. Para ir cerrando
el objetivo de este episodio, más que nada, era el darnos cuenta que viendo cómo reaccionamos ante la vida y ante los demás, es una forma de autoconocimiento muy potente, es una forma de autoconocimiento, es una herramienta bastante útil, pero también depende cómo lo veamos, ¿no? Si nosotros vemos, nos enoja en alguien más, que sea, no sé, es que es muy egoísta, ¿no? O sea, no se preocupa por nadie más. Y si nosotros nos ponemos a pensar que eso puede estar reflejando algo dentro de mí, que también quizá en alguna forma yo sea egoísta, quizá en alguna forma yo siempre vea por mis intereses más allá, sin importarme más bien los intereses de los demás, o si puede afectar a alguien más en algún sentido, o quizá también puede reflejar algo contrario, ¿no? Puede reflejar el que yo doy mi servicio a los demás, pero no me preocupo por mí. Y que también eso es un ego, ¿no? Hay que encontrar el equilibrio. Sí, hay que, desde mi pensamiento, apoyar, hay que ayudar a los demás, brindar lo mejor de nosotros, pero también no hay que ponernos a no recibir de regreso. Y no hay que descuidarnos a nosotros simplemente para que otra persona que quizá no se preocupa por mí esté bien, aunque a mí me joda, ¿no? Aunque a mí me afecte totalmente. Es algo complicado porque dirán, bueno, pero entonces, ¿de qué dices que lo más alto es el servicio a la humanidad, ¿no? Pero ¿por qué? Pero depende de dónde actuemos. Depende mucho si nosotros actuamos desde el miedo, desde un amor aparente, que realmente es una inseguridad, es un apego de que la otra persona se vaya, por ejemplo. Eso es un ego, es muy diferente el amor al apego. Esta frase que dice, ¿no? Si lo amas, déjalo ir, no significa que si siempre tengas que dejar ir a quien amas, no. Pero creo que yo lo interpreto como que si realmente amas a la otra persona y esa persona quizá no le funciona estar contigo, quizás esa otra persona no encaja bien contigo, déjala ir porque es lo que le haría bien a esa otra persona. Y seguramente a ti también, porque no podrías estar con alguien en que se hacen daño mutuamente, quizá, ¿no? Pero el amar no es el apego. Y por eso dice, ¿no? Amar a toda la humanidad. El amor a toda la humanidad no significa que tienes que ser esposo, esposa de toda la humanidad, que tengas que tener una relación romántica con toda la humanidad, no. Significa este estado de conciencia, de amor en el que busco tu bien, en el que me amo, te amo, y por eso quiero que ambos estén bien, que mi bien es tu bien, pero no que tu bien sea malo, que no me importe mi bien porque tú estés bien, o actuar desde un punto de miedo, de apego. Es diferente actuar desde el amor, desde la compasión, ¿sí? Y darnos cuenta de todo esto, entonces, regresando al punto, la intención de este episodio, de esta plática es que nosotros podamos ver, utilizar esta herramienta de ver en los otros aquello que quizá nosotros podemos mejorar desde un punto de vista en el que cada que lo detectemos, digamos, genial, encontré otra cosa en la que tengo que trabajar, encontré un defecto, entre comillas, en mí, encontré un ego en mí, y eso significa que ahora puedo trabajarlo. No se trata de decir como, oh, descubrí que yo pensé que era muy empático y resulta que no me importan los demás, ¿no? Qué desgracia, oh, qué culpa por mi culpa, ¿no? Y culpabilizarse, eso empeora las cosas, por el estado de conciencia, por el campo atractor de energía al que nos conectamos. En cambio, si nosotros decimos encontré este ego, encontré este defecto en mí, puedo trabajar en ello, voy a observarlo y voy a disolverlo. Voy a liberar esa esencia que encierra ese defecto en mí para poder llegar a estados de conciencia superiores y poder vivir la vida que realmente quiero vivir. ¿Sí? Y es eso, el ver también desde dónde vemos las cosas, desde dónde vemos, si como oportunidades o con lamento, ¿no? O como fracasos. Porque los fracasos son oportunidades, las equivocaciones son oportunidades.
Bueno, espero que les haya gustado, espero que haya sido algo claro. Si no, bueno, vamos a estar hablando de esto mucho, mucho, mucho. Entonces, pues ya estaremos hablando de esto, ya se nos fue el tiempo, pero esto es más o menos lo que quería hablar el día de hoy. Conectarnos a estos campos de energía, utilizar la herramienta del espejo de la realidad y de las demás personas para darnos cuenta de estados que debemos cambiar, de dónde nos encontramos y de qué podemos mejorar y qué estamos haciendo bien y avanzar en este camino, en este sendero. Bien, muchas gracias. Cualquier cosa tienen mi correo abajo, ya lo saben. Agradezco mucho otra vez su presencia aquí, su tiempo compartido conmigo. Los quiero y las quiero mucho. Y bueno, nos vemos nos escuchamos muy, 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 muy pronto. Gracias.